Hoy es normal, cuando queremos comprar frutas, bajar de casa, ir a la tienda más cercana de casa y comprar lo que queremos. Si no hay la variedad que nosotros buscamos, hay otra variedad. Acá tenemos plátanos, bananas, guindas, higos, todos frutos que si no nacen en tu tierra, se pueden traer de afuera. Hoy es fácil. En tiempos bíblicos la cuestión era un poco más difícil y la agricultura era una cuestión que era artesanal. Se tenía que cultivar y cosechar con mucho esfuerzo, con mucha fe y con mucho respeto a la tierra. Amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, gracias por participar y gracias a los que siguen visitando nuestra tienda virtual. Hoy vamos a hacer un paseo con la Biblia en la mano en busca de la agricultura en tiempos bíblicos. Vamos a ver cómo se cultivaba y cómo se cosechaba y cómo se trabajaba la tierra miles de años atrás en Israel. Vamos a ver los ciclos que están conectados con las festividades de acá de la Torá. Vamos a hablar de las herramientas que se usaban para la cosecha y para trabajar la tierra. Vamos a hablar de las especies que hacían, cuáles son los productos principales que habían en la tierra de Israel. Vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a hablar sobre la dependencia de la lluvia, vamos a hablar sobre las leyes agrícolas y al final vamos a hablar por la alegría, por las cosechas. Va a ser un paseo hermoso, pero no aquí en la tienda. Vamos a ir de acá directamente al campo, a los campos de Israel. Allí les voy a mostrar estos productos cuando salen de la tierra y vamos a ver todo esto. Gracias por participar. Vamos. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Amigos, apuesto a que no sabían que esta fruta, el melón, fue citada en la Biblia. Sí. Aquí la tienen miles de años después en la misma tierra de Israel. Y amigos, en tiempos bíblicos la agricultura no era solo una forma de sobrevivir, era una forma de vivir en comunión con la tierra y con Dios. El ciclo agrícola marcaba cada aspecto de la vida: cuándo sembrar, cuándo descansar, cuándo celebrar. El calendario hebreo no giraba alrededor de oficinas ni ciudades, sino alrededor de el campo. Todo empezaba con las primeras lluvias del otoño, en octubre, cuando caían las gotas del Yoré, la lluvia temprana. El corazón del campesino en esos tiempos se llenaba de esperanza. Si no llovía, había ayuno, había súplica. La lluvia no era un dato meteorológico, era una bendición. Las fiestas principales de Israel, Pesach, Shavuot, Sukkot, no eran solo celebraciones religiosas, sino también agrícolas. Pesach, conocida por ustedes como la Pascua judía en marzo, marcaba el inicio de la cosecha de cebada. Shavuot, o la fiesta de las semanas en junio del trigo, y Sukkot, la fiesta de las cabañas en octubre, la recolección final. Cada una con su ritmo, con su mensaje. Había gratitud, había esfuerzo y había también temor, porque el agricultor sabía que no tenía el control, dependía del cielo. Por eso los textos bíblicos repiten una y otra vez: si obedeces, lloverá; si te apartas, el cielo se cerrará. Fue pues y llegó y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, que era de la familia de Elimelech. Amigos, este versículo lo saqué del libro Ruth, y entre estas espigas quiero contarles que la tierra en tiempos de la Biblia era vista como sagrada, no pertenecía al hombre, sino a Dios. El agricultor no era dueño, era su cuidador, un socio del Creador que trabajaba con las manos, pero también con el alma. Sembrar era un acto de fe, esperar la lluvia era un acto de confianza, cosechar era un acto de gratitud. La agricultura era espiritualidad en acción, visible y tangible. No solo se sembraban granos, se sembraban oraciones, y no se cosechaban solo frutos, sino también milagros. Cuando hablamos de agricultura en tiempos bíblicos, hablamos de una tierra que vivía de lo esencial, sin supermercados, sin conservantes, sin plásticos. Lo que había era lo que la tierra daba y lo que el cielo permitía. Entre los cultivos principales, el trigo y la cebada ocupaban el lugar central. Con ellos se hacía el pan, base de todo alimento diario. En hebreo, la palabra lejem significa pan, pero en la Biblia significa también comida en general. Quien tenía grano, tenía vida.
Llegaron hasta el valle de Eshcol y cortaron un racimo de uvas, como este que están viendo, es mucho más grande, que llevaron en una vara entre dos, y también granadas e higos. Otro cultivo esencial, amigos, era la vid. Las uvas no solo se comían frescas, también se prensaban para hacer vino. El vino no era un lujo, era parte de la mesa cotidiana, símbolo de alegría, de alianza, de santidad. El olivo, que después vamos a ver, con sus ramas torcidas y su crecimiento lento, daba uno de los bienes más preciados, el aceite. Se usaba para cocinar, iluminar, ungir reyes y también sacerdotes. Era más que alimento, era símbolo de luz y propósito. También se cultivaban higos, granadas que vamos a ver, almendras, dátiles que también vamos a ver, frutos que hoy decoran mesas, pero que entonces eran fuente vital de azúcar, energía y también medicina. Cada una tenía su estación, su trabajo, su sabor único. En el desierto se sembraban lentejas y garbanzos resistentes al clima, y en zonas más húmedas, lino para ropa y cebollas o ajos para dar sabor. Deuteronomio resume todo en una frase que a mí por lo menos me emociona. Una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel. Esa es la tierra prometida, no de oro ni diamantes, sino de cosas simples pero sagradas, porque en esa simpleza se sostenía la vida y se encontraba a Dios en cada fruto. En sus orillas harán granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor de toda la vestidura, con campanillas de oro entre ellas, una campanita de oro y una granada, una campanita de oro y otra granada en toda la orilla del manto. Mientras disfrutamos de la fruta más linda de todas, les recuerdo que en tiempos bíblicos no había tractores ni cosechadores, y todo lo que crecía, crecía con esfuerzo, y todo lo que se recogía con las manos. La agricultura era trabajo físico, diario, silencioso, y también una lección de humildad. Sin herramientas simples, sin animales de carga, la tierra no se podía trabajar. El campesino salía al campo con lo mínimo: un arado de madera tirado por bueyes, una azada y una hoz de metal para cortar las espigas. El arado abría los surcos en la tierra seca, la semilla se echaba a mano y luego se cubría con tierra y esperanza. Por supuesto, no había ni fertilizantes ni pesticidas, y lo que crecía con sol, lluvia y fe. Una obra tan linda como esta hermosa fruta. Y tomaréis para vosotros en el primer día el fruto del árbol hermoso, ramas de palmares, ramas de árboles frondosos y sauces del arroyo, y os alegraréis delante de Adonai vuestro Dios por 7 días. Hoy vemos estas palmeras, y aunque altísimas, es fácil usar una máquina para sacarle su fruto, el dátil. Pero en la Biblia, ¿cómo hacían? En este caso se trepaban, pero para el trigo usaban un trillo, una tabla con piedras afiladas por debajo que se arrastraba sobre las espigas para separar el grano de la paja. Después venía la aventadora, se tiraba todo al aire y el viento se llevaba lo liviano, dejando caer el grano más pesado al suelo. Como ven, era arte ancestral, era técnica, pero también paciencia. Para moler el grano se usaban piedras de molino, una grande y una pequeña, una fija y otra giratoria. Así se hacía la harina, y de ahí se hacía el pan, el mismo pan que comieron profetas, soldados, pastores y reyes. Cada herramienta contaba una historia, cada callo en la mano era una bendición escondida. La tierra no se doblegaba fácilmente, había que dialogar con ella, entenderla, escucharla. Y esa relación entre el hombre, la herramienta y el suelo era sagrada. En cada surco, en cada golpe de hoz, había una oración no dicha, una conversación silenciosa entre el agricultor y su creador. Y tomaréis vosotros en el primer día fruto del árbol hermoso, dice el Levítico. Y no sabemos bien qué cítrico era. Unos dicen que era el etrog, pero quizás eran estas naranjas que tanta agua necesitan. En tiempos bíblicos, la agricultura en Israel no dependía de grandes ríos como el Nilo o el Éufrates. Aquí no había ni canales ni inundaciones predecibles. La tierra de Israel vivía y aún vive de un milagro invisible, la lluvia del cielo. Por eso, cada temporada de cultivo comenzaba con una plegaria. Si llovía, había cosecha. Si no, habría hambre.
La Biblia lo dice con claridad. La tierra a la que vas no es como Egipto. Allí dependes de la lluvia del cielo. El agricultor miraba al cielo, no al suelo. Esperaba las lluvias tempranas porque sin ellas no se podía sembrar. Luego venían las lluvias tardías, el malcoye en primavera. Sin ellas el grano no maduraba. Cada gota contaba, cada nube era observada con esperanza. No existía el pronóstico del clima, solo el cielo y la fe. Por eso, la lluvia en la Biblia no es solo un fenómeno natural, es una señal espiritual. Si el pueblo se alejaba de la justicia, el cielo se cerraba. Si vivían con rectitud, el cielo se abría. Lluvia y bendición eran sinónimos. Los profetas hablaban de lluvia, los salmos las cantaban. Las sequías eran advertencias divinas, el pueblo ayunaba cuando no llovía y celebraba cuando caían las primeras gotas. Era una relación directa con Dios sin intermediarios. Incluso hoy en Israel moderno, aunque haya riego por goteo, seguimos pendientes del cielo. Y sí, durante la primera lluvia en octubre, todos salimos a festejar. Pero yo soy como olivo verde en la casa de Dios. Confío en la misericordia de Él, de Dios, por siempre y para siempre. Amigo, amiga, el calendario agrícola sigue atado a las lluvias, porque aquí, más que en ningún otro lugar, el agua no es solo física, es espiritual, es promesa, es dependencia pura y nos recuerda cada año que no somos dioses, somos agricultores esperando misericordia. ¿Qué mejor lugar para hablar del tema que en el Monte de los Olivos, entre árboles de oliva? Aquí les quiero contar que en ningún otro lugar del mundo antiguo existía una agricultura con leyes como las que había en Israel. No era solo sembrar, cosechar y vender. La tierra en la Biblia no era propiedad privada absoluta. Era herencia sagrada, era de Dios y el agricultor era un custodio y no un dueño. Cada 7 años venía un descanso radical, la Shemitá, el año sabático. Durante ese año no se sembraba, no se podaban viñas, no se recogían frutos para vender. La tierra descansaba, el rico y el pobre comían lo mismo. Incluso los animales podían entrar a los campos y alimentarse libremente. Era una pausa social, ecológica y espiritual, una revolución. Además, existían leyes para proteger al necesitado, leket, shijejá y peá. El agricultor no debía recoger las espigas caídas, eso es llamado leket. Ni volver atrás si olvidaba un manojo, eso se llama shijejá. Ni cosechar los bordes del campo, a lo que se llama peá. Todo eso se dejaba para los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. No había necesidad de pedir limosna, simplemente se iba al campo y se recogía con dignidad. También estaba el diezmo, una parte de la cosecha que se entregaba a los levitas que no tenían tierra y otra parte a los necesitados. Incluso había un diezmo especial cada 3 años exclusivamente para alimentar al pueblo más vulnerable. Estas leyes no eran solo normas económicas, eran un mensaje profundo. La tierra es bendición solo cuando se comparte. El éxito agrícola no se medía solo en graneros llenos, sino en cuánto se dejaba para otros. Era justicia sembrada en surcos, misericordia brotando entre los higos y las uvas. En cada ciclo, Dios recordaba al agricultor y cito, tú fuiste esclavo, tú fuiste pobre. Ahora haz memoria sembrando compasión. La cosecha en tiempos bíblicos no era solo trabajo, era un acto sagrado, un momento culminante donde el hombre y Dios se encontraban en gratitud. Después de meses de esfuerzo, sudor y espera, la tierra entonces comenzaba a entregar sus frutos. Era tiempo de alegría, de festejo, de celebración. Los primeros frutos, llamados bikurim, eran llevados al templo de Jerusalén con procesiones llenas de cantos y danzas. Era un reconocimiento profundo. Esto no es solo mío, esto es un regalo. Era decir, Dios, tú eres el dueño verdadero, tú eres quien provee y sostiene. A ti te entrego mi primer trabajo y mi vida. Hoy, cuando miramos esta tierra que ha visto reyes y profetas, guerras y alianzas, podemos entender algo más profundo. La agricultura en Israel es una metáfora viva de la vida. Es la historia de un pueblo que sabe esperar, que sabe dar gracias, que sabe sufrir y luego renace. Es la historia de una fe que se cultiva con manos humanas y se cosecha en el cielo. Por eso, al cerrar este recorrido, te invito a ti a mirar tu propia vida como un campo.
¿Qué semillas has sembrado? ¿Con qué paciencia esperas la lluvia? Te pregunto, ¿cómo recoges tus frutos? Recuerda que en la agricultura, como en la vida, la verdadera riqueza está en la entrega, en la esperanza y en la confianza que no se ve. Que esta tierra antigua nos enseñe a ser agricultores del alma, sembradores de bondad y cosechadores de milagros. Amén, Sela.